el modelo que están planteando es más que claro que es un modelo fascista. Y llamar las cosas por su nombre, yo creo que es lo más importante y es necesario, porque durante mucho tiempo se han utilizado eufemismos para llamar a esas cosas lo que está pasando dentro de la sociedad, y lo que hace es que cuanto más eufemismo se utiliza, pues eso se queda dentro de la sociedad, se normaliza, y es lo que estamos viendo ahora. Además, precisamente, la estrategia de Vox ha sido prácticamente plagiar el eslogan de Donald Trump con el tema del muro, y aquí se utilizó la estrategia de la valla, ¿no? Que vaya que tú precisamente tuviste que cruzar o intentaste cruzar. Sí, Y cuando veo muchas veces sus discursos, sobre todo sobre inmigración o sobre algunas partes de la historia, cuando hablan, creo que tienen que hacer un trabajo de repasar la historia y de ver qué es lo que pasó en el mundo hasta llegar donde estamos, qué es lo que ocurrió, para que hasta que la gente obtuvo, digamos, la poca libertad de la que hoy en día pues se está gozando. Creo que conviene que repasen esa parte de la historia también, y que sepan, cuando hablan muchas veces de la inmigración, pues qué es lo que hay detrás de la inmigración. investigar. Porque a ellos, evidentemente, los datos no es su fuerte, porque muchas veces yo he visto entrevistas donde les han planteado, les han demostrado datos, y bueno, pues se salen con la Se demagogia, escabulle, exacto. con los discursos fáciles, y también pues la utilización de los bulos. Pero nosotros estamos trabajando en todo lo que tiene que ver con pues, hablar con propiedad, hablar con datos, porque yo creo que es la única manera pues, de poder demostrar ciertas cosas. No solo con datos, sino también con eh, el propio proceso vital, que en mi caso yo muchas veces digo, la emigración es que no es que yo esté hablando de una película que me hayan contado, sino que es algo que he vivido en primera persona, y no solo que lo he vivido en primera persona, sino que dedico mi tiempo a investigar sobre este caso, porque yo creo que es un asunto mundial del que realmente, si queremos hablar con propiedad, tenemos que buscar esos datos, para no caer en lo que estamos viendo ahora, el bochornoso vídeo que vi hace 2 o 3 días, que venía de Murcia, donde si no fuera por la policía, la gente iba por los inmigrantes, Sí, lo he a visto. echarle, a insultarle. Llegar a un país, Pero llegar a un sitio es curioso y que te porque acojan. días anteriores a esto que tú estás diciendo, vinieron inmigrantes, gente del norte de Europa que venían de vacaciones, y hubo un montón de gente que los aplaudía y los vitoreaba, para que veas el cambio de cuando una persona es blanca y europea, cuando una persona es africana y negra, ¿sabes? Una diferencia completamente abismal en cuanto al trato, a eso que tú estás diciendo. Sí, pero es verdad eso también, ¿no? Pero no solo eso para los africanos, porque yo me meto en la piel de esos chicos, pues no es agradable llegar a un sitio y que te acojan así, sobre todo pues, para los africanos, donde en África pues, la hospitalidad se conjuga a día, o sea, está en nuestro ADN lo que es la hospitalidad. Ver cómo recibimos a gente en el continente de África, jamás verás en el continente africano, sea cual sea el país. África tiene 55 países. No conozco la realidad de los 55 países, pero sé que la hospitalidad está en el ADN de todos los países africanos. Y jamás verás en ninguna parte en África donde llegan
la gente y que se les acoja, se les reciba así, jamás, jamás. Sobre todo a las personas blancas que vienen en África. Basta con ver cómo viven en África, lo mismo que a veces reprochan a los migrantes aquí, el hecho de venir, vivir entre ellos y tal, que no se integran, pues es lo mismo que ocurre ahí en el continente africano. Cuando llegan los franceses, los belgas, incluso los españoles, pues tienen sus barrios, tienen colegios donde llevan a sus hijos, tienen sus restaurantes donde van todos juntos, tienen los sitios donde van a jugar al golf entre ellos. Y cuando vienes aquí y haces ciertas cosas, te dicen, pues te tienes que integrar, o mejor dicho, te tienes, porque eso ya es un proceso, perdón, de alienación, te tiene que alienar, pero si no es el caso, ya sabes, y te dicen que te vayas a tu país, ¿no? Sí, te tienes que integrar, Entonces, es como tienes que ser lo que nosotros digamos que tienes que ser. efectivamente, entonces tienes que hacer lo que te dicen y para la gente que viene de un sitio donde la acogida, la hospitalidad es, digamos, como una bandera, ver eso choca muchísimo. Un país como Senegal habla mucho de la teranga en Senegal y la teranga pues es todo ese modelo de hospitalidad hacia la gente que viene de fuera. Entonces, la verdad que choca muchísimo ver esas imágenes. A ver, ¿qué otra pregunta? Hablábamos de Vox. ¿Qué opinas de Podemos? A ver, Podemos, lo que yo puedo decir sobre Podemos, o a Podemos, no sé quién soy yo para decirle nada, pero yo creo que tienen que ampliar la mirada. Tienen que ampliar la mirada y mirar hacia esa diversidad que hay en España, y que en todo lo que proponen como modelo social, eh, que digamos que esté presente siempre la interseccionalidad. Es muy importante. Y últimamente lo echamos de menos. Yo por lo menos lo echo de menos. Y yo creo que lo mejor que pueden hacer es ampliar la mirada hacia eso, sobre todo ahora que están en el gobierno. Yo en España he visto muchas campañas pues, contra la homofobia en la tele, financiado por el gobierno. He visto campañas contra el machismo financiado por el gobierno, contra el bullying, contra el maltrato animal. Lo he visto, pero jamás he visto una campaña financiada por el gobierno contra la discriminación racial. Es necesario, vuelvo a decir, que amplíen la mirada sobre esos asuntos y que vean que hay otra España, porque España evidentemente no es única, no es, no es solo blanca y católica, apostólica, romana, como muchas veces pues, se nos suele vender, ¿no? Hay otra España y aunque les pese a quien le tenga que pesar, esa España está aquí. Yo creo que deben de mirar a esos españoles también que están en esta sociedad, ¿no? Esperemos que le llegue el mensaje. Dos últimas preguntas. Un referente político. Uf, referente político. Eh, de verdad, como referente político, yo diría Kwame Nkrumah y Thomas Sankara. La mezcla de esas dos personas, yo bebo mucho o me inspiro mucho de todo lo que han hecho, y es un legado que nos han dejado ahí, ¿no? Y yo cuando veo los discursos de Thomas Sankara, pues siento una gran pena de que le hayan podido asesinar. eh, y bueno, como él hay muchos que fueron asesinados también por sus ideas, por la manera en la que veían pues,
lo que es la política o la sociedad. Entonces mis modelos diría que es la mezcla de esos dos, Kwame Nkrumah y Thomas Sankara. Y por último, ¿qué mensaje te gustaría transmitirle a la gente de esta entrevista? Un resumen así lo más breve posible, como mensaje de despedida. El mensaje que, a ver, a mí es que no se me da bien transmitir mensaje o decirle, porque es una forma como de decirle a la gente, bueno, hay que hacer esto y eso es lo que... Pero lo que tú creas. yo diría a la gente, porque yo creo en una sociedad plural, y para la creación de una sociedad plural nos tenemos que acercar los unos a los otros. Aunque ahora eso suena en época del COVID-19, eso suena como muy fuerte, ¿no? Pero el acercamiento entre la gente es lo que durante mucho tiempo y a lo largo de la historia pues, ha acercado pueblos y ha contribuido de una manera u otra pues, a romper muchos prejuicios que se tenían los unos de los otros. Y cuando digo acercar, no es acercar para mirar, sino acercar para ver. O sea, en tener presente que, bueno, en esta sociedad hay una diversidad y a esa diversidad nunca verla como una amenaza, ¿no? Sino que como una riqueza más, digamos, que forma la sociedad esta. Aquí hay gente que ha nacido en España, gente, los mal llamados segunda y tercera generación, que algunos ni siquiera conocen otra cosa que España, y duele ver que muchas veces pues, se les excluye sistemáticamente o de una manera estructural, se les excluye cuando se habla de lo que es la sociedad española, pues aceptar que esa diversidad esté aquí y verla de una manera, o sea, de una manera normal dentro de la sociedad. Perfecto, Sani. Pues nada, aquí nos vamos a despedir, despedimos a Sani, esperemos que esta no sea la primera vez que te tenemos por este canal. Ha sido un placer y te mando mucho ánimo y fuerza por esa gran labor que haces. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Un abrazo. Power to the people. We don't back down. Justice. Power to the people. We don't back down. Justice.